continuar con la actividad 1.3 correspondiente a la parte de funciones seccionadas. Recuerden que la dinámica para esta actividad es que ustedes tengan ahí a la mano ya donde transcribirla, y esto es como parte de los ejemplos. Lo que deben de hacer después es subirlos al sistema generando su archivo PDF. Entonces, vamos a resolver varios ejemplos. Pasemos con el primero. Nuestro primer ejemplo hace referencia a dada una función f de x definida como esta función a trozos, 1 menos x cuadrada para los x menores o iguales a 0 y x cuadrada más 1 para los x mayores a 0. Queremos determinar ciertos valores. F en menos 3, recuerden que lo que sucede con evaluar funciones seccionadas es que primero debemos de ver en dónde se encuentra este valor. ¿Se encuentra en el primer renglón o en el segundo? En este caso se encuentra en el primer renglón porque ahí son los x menores o iguales que 0. Entonces usamos esa función que sería esta de aquí, ¿no? 1 menos x cuadrada. Entonces 1 menos 3 al cuadrado, haciendo las sustituciones. 1 menos 9, eso es igual a menos 8. Y obtuvimos nuestro primer valor. La segunda parte, f en menos 3, tenemos que poner la atención. El 3 en qué renglón se encuentra. En este caso el 3 se encuentra en el segundo renglón, en x cuadrada más 1, entonces hacemos la sustitución. 3 al cuadrado más 1, 9 más 1, en este caso esto es 10. F en 0, vean que el 0 es el punto precisamente donde es el cambio, entonces hay que determinar si el 0 está en el primer renglón o en el segundo, porque aunque aparece en los dos, no está en los dos. Este corresponde al primer renglón. ¿Por qué? Porque en el primer renglón dice que la x puede ser menor o igual a 0. Entonces significa que vamos a considerar el caso cuando es igual. Entonces esto es 1 menos 0 al cuadrado y bueno, eso es 1. Y el 1 medio, un valor fraccionario. El 1 medio es más grande que 0, entonces se asocia al segundo renglón. 1 medio al cuadrado más 1. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto más 1. Esto es igual a 5 cuartos. Y eso sería el resultado de esta función, de evaluar esta función. Vamos a aprovechar para que vaya quedando claro también aquí la parte del dominio de la función. ¿Sí? También vamos a examinar, no lo pide el problema, pero como un extra para que quede clara la parte del dominio. En el dominio de la función, esto es extra, repito, vean, lo vamos a analizar en estas partes, acuérdense. El dominio de la función, aquí abarcamos todos los reales negativos, pero además unión el 0. Los reales negativos son los que son menores que 0, entonces le tenemos que juntar el 0 cuando sea menor o igual. Y acá, en x mayor que 0, son los reales positivos. Entonces, juntando esos dos conjuntos, nos dice que el dominio de la función son todos los números reales. ¿Sí? En este caso son todos los números reales. ¿Vale? Bueno, ahí está. Es un extra para lo del dominio, ¿no? Posiblemente venga en el examen algo muy parecido. Es muy probable. Ahora vamos a considerar el siguiente caso, que es ciertas funciones. Y de estas funciones lo que queremos realizar es su gráfica. Y también encontrar su dominio y contradominio, que el dominio y el contradominio es el ejercicio 3. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 2 es hacer la gráfica de las siguientes funciones. La primera función es h de x cuadrada. X y x es menor a 0 y x cuadrada si la x es mayor o igual que 0. Para hacer la gráfica de una función seccionada, tenemos que determinar, nos serviría primero determinar el dominio de la función. Entonces vamos a determinar aquí rápidamente el dominio. Les decía yo, el dominio está aquí en esta parte. Estos son los reales negativos y estos son los reales positivos, unión el 0. Ahora el 0 está abajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros procedamos a hacer nuestra gráfica, aquí está. Cuando nosotros procedamos a hacer nuestra gráfica, vamos a dividir. ¿Sí? Vamos a dividir
en dos funciones. No necesitan usar colores, pero vamos a dividirlo en dos casos. Uno es este caso, cuando la x es menor que 0. Cuando la x es menor que 0, entonces vamos a usar la primera función. Vamos a dar algunos valores menores que 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Quién sería la función evaluada en eso? Pues dice que es ella misma. O sea, ¿no? O sea, la función sería h de x igual a x. Entonces h de menos 1 sería menos 1, h de menos 2, menos 2. Ay, aquí, perdón, un pequeño error. Esta es h, ¿no? H de x. Y aquí también menos 3. Entonces, para los números negativos, resulta ser que la gráfica de la función es así, una línea recta. O sea, se van juntando aquí, ¿no? Menos 1, menos 1. Menos 2, menos 2. Menos 3, menos 3. Ahí está. Y esa es una parte de la gráfica de la función. Otra parte de la gráfica de la función corresponde a la otra sección, a esta. En esta dice que nosotros vamos a considerar igual, ¿sí? O sea, vamos a considerar valores para x y para h de x, pero en este caso la h de x es la x cuadrada, ¿vale? Y vamos a compensar con elementos en el dominio. Ya no son los que nosotros queramos, sino son elementos en el dominio de esa sección. El dominio de esta sección son los reales positivos y el 0. Pues entonces comenzamos con el 0. Después puede ser el 1, el 2 y bueno, posiblemente un último valor, el 3. Aunque el 3 mejor ya no, porque ya no va a caber en mi gráfica. El 0, 1 y 2, ¿no? Ahí están. Sustituyendo en esta función, en la h de x, esto es 0, este es 1 y este es 4. Bueno, el 3 sería 9, ¿no? No pasa nada. Pero ya no lo vamos a graficar. Entonces, después buscamos los puntos. Sería el punto 0,0, 1,1, 2,4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Por acá. Y bueno, el 3,9 que sería hacia arriba. En este caso, la gráfica de la función va algo así. Y continúa. Y entonces esta es la gráfica de esta primera función seccionada. ¿Quién es el dominio? ¿Sí? El dominio de esta función. Pues resulta ser que aquí el dominio, lo voy a poner de este lado abajo, dominio de la función h, pues son los reales negativos más los reales positivos. Son todos menos el 0, pero como también tenemos el 0, entonces es todos los números reales, ¿sale? De hecho se ve en la gráfica. Y el contradominio, o también lo podrían encontrar como el rango, y se puede abreviar como RAN, ¿sale? Rango o RAN. El dominio en algunas ocasiones lo abrevian como R simplemente, DOM. Perdón, el dominio a veces lo suelen escribir como DOM, ¿sale? Eso es notación que a veces la gente usa para que ustedes también estén conscientes de esa parte. Contradominio o rango, que se puede resumir como RAN, a veces no me le ponen R por ahí, es importante tener eso en consideración. ¿Quién es el rango? Acuérdense que el rango son todos los posibles valores de y que podemos tomar. En el caso de la sección morada, pues esa se puede extender infinitamente. Entonces tenemos ahí todos los posibles valores. Y la recta verde pues también va hacia abajo para cualquier valor. Entonces el rango en este caso también son, o el contradominio también son todos los números reales, ¿sí? Por eso es importante la gráfica para este tipo de cosas. Bueno, espero hasta aquí no haya alguna pregunta. Si no quedó muy claro, podrían un poco repetir este ejemplo. Pero para que quede más claro, vamos a ver el siguiente inciso, ¿no? Y en el siguiente inciso, pues también se solicita graficar, encontrar el dominio y el contradominio. La función a examinar es la siguiente. Es una función en 3 secciones. Menos 2x menos 2.
1, puede haber un número, y x menos 2. La primera parte corresponde a si la x es menor o igual que menos 2. La segunda, si la x se encuentra entre menos 2, pero mayor estricto, y menor o igual que 2. Y la tercera, si la x es más grande que 2. Ahí está. Entonces voy a proceder primero al dominio. ¿Sí? Primero al dominio de cada una de las secciones. Vean esta parte de aquí, lo voy a escribir como un intervalo. Son todas las x más chicas o iguales que menos 2. Entonces son desde menos infinito hasta menos 2 con corchete. La segunda parte va de menos 2 con paréntesis, porque vean que es una desigualdad estricta, hasta 2 con corchete. Y la última parte va de 2 con paréntesis, porque es una desigualdad estricta, hasta infinito. Entonces aquí podemos darnos cuenta que en estos intervalos, si los juntamos todos, no hay ningún hueco. O sea, vamos desde menos infinito hasta el 2, incluyendo el 2 en la primera. Después, todos los valores más grandes que menos 2, hasta el 2, incluyendo el 2. Y luego del 2 hasta infinito. O sea, si lo quieren pensar en una recta, por aquí está el menos 2 y por aquí está el 2. Entonces, en la primera parte se cubren todos estos hasta el menos 2. Y ahí ponemos, ¿no? O sea, incluye el menos 2. En el segundo intervalo va de aquí a este intervalo. Y el tercer intervalo cubre del 2 a infinito. Ahí está. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales, ¿no? Aquí en este caso, en esta función, ¿sale? Ya esa es una parte del problema 3, pero pues es importante para la parte de trazar la gráfica de la función. Muy bien, entonces ahora procedamos a trazar la gráfica. Son 3 partes. Son 3 partes. La verdad es que no sé qué vaya a dar, entonces espero que por aquí me quede bien. Voy a usar otra vez algunos colores para diferentes secciones. Vamos con la primera sección. Para x más chicos que menos 2. ¿Sí? La primera parte. Para valores de x y valores de g de x, pero en este caso la función va a ser menos 2x menos 2. Valores más chicos que menos 2, pues menos 2, menos 3 y menos 4. Ahí está. Cuando evaluamos estos en la función, en la primera nos queda 2 positivo, porque sería menos 2 por menos 2, 4, menos 2, 2. 3 negativo, menos 2 por 3, 6 positivo, menos 2, 4. Menos 2 por menos 4, 8 positivo, menos 2, 6. Localizamos estos puntos, el menos 2, 2. Después el menos 3, 4, menos 3, 1, 2, 3, 4 por aquí. Y el menos 4, 6 por acá. Hasta llegar al 2. ¿Vale? Entonces la gráfica de esta función es algo así. Una línea recta. En esa primera sección. Después, veamos otro par de secciones. Ahora examinemos esta segunda parte. Entonces, en ese caso, vamos a darle valores a x en el intervalo y la función g de x pues es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una función es constante, acuérdense, significa que no importa en qué valor la evalúes, siempre te va a dar 1. Pero en el caso de las funciones seccionadas, no importa en qué valor la evalúes entre el intervalo que va de menos 2 a 2, siempre te va a dar 1. Entonces, por ejemplo, para menos 1, pues sería 1. Para menos 1 sería 1. Para menos 2 también sería 1. Perdón, el menos 2 no está en ese intervalo, lo siento.
Para el 2 positivo, que es el otro extremo, también sería 1. Y para cualquier número, para el 0 también sería 1, para el 1.5 también sería 1, etc. Entonces dijimos, para el 2 sería 1. Entonces esta función constante es una línea recta. Pero incluso tenemos que extenderla más hacia acá, porque para menos 1.9, que es un valor más grande que menos 2, también es 1. Entonces, usualmente, para cubrir esos huecos, hasta el tope donde llega, se suele poner una bolita, y esa bolita se deja así con huequito adentro. Y cuando tiene el puntito, o sea, es la bolita pero rellena, significa que se toma ese valor, ¿no? Y para el lado contrario, repito, te acercas al valor, pero en 2 no es 1. ¿Por qué? Porque la función evaluada en menos 2, vean que es 2. Entonces ahí hay como un brinco de la función, ¿vale? Y eso pasa mucho en las funciones seccionadas. Es muy común que se tenga este tipo de relación. Y por último, esta gráfica. La última parte. Es una función x, y en este caso la g de x es igual a x menos 2. Dice, para las x más grandes que 2. Pues eso es 3 y 4, le voy a poner. Para 3 pues sería 1. Para 3 sería 1, ok. Y para 4 sería 2. Entonces en 3 sería 1, ¿no? El punto 3,1 y el punto 4,2 por acá. Y entonces uno podría pensar, en el 5 sería 3. Y podríamos pensar que la gráfica es así, ¿no? Y ya acabamos. Pero aquí en estas funciones seccionadas, desafortunadamente hay que ponerle un poco más de atención. Y siempre en los brincos, al igual que hace rato, hay que evaluar en valores inmediatamente mayores o inmediatamente menores. ¿Cómo es eso? Pues ¿quién es el número? Un número que sea así ligeramente más grande que 2. Pues el 2.1. Voy a borrar 1 para poder evaluar aquí en el 2.1. Ya vimos que tenemos esos valores, ¿no? Pero pensemos en el 2.1 y el 3. En el 2.1 al evaluar nos quedaría que eso es 0.1. ¿Están de acuerdo? Entonces el 2.1 está por aquí muy cerquita del 2 y eso significa que es 0.1, es hacia arriba. Entonces aquí la recta sigue y al igual que hace rato se pone aquí una bolita porque en 2 no sabemos cuánto es, pero la gráfica de esta línea recta se aproxima al 2. Estos brincos en estas funciones seccionadas son de suma importancia para que la gráfica quede correcta, ¿sí? Y ustedes tengan cuidado, ¿no? Para que se lleven esa idea en la mente de que esto puede suceder con las gráficas seccionadas. Nos falta por último una otra parte. Yo sé que posiblemente ustedes no tienen que poner tantas líneas y tanto rayonero en su solución, pero acuérdense que la parte de resolver estos problemas es para que tengamos un mejor panorama al momento de hacer el quiz y al momento de hacer el examen parcial, ¿sí? Esa es la finalidad. Ustedes pueden omitir y simplemente ir copiando al final, ponerle pausa y ya copiar los resultados finales, ¿no? ¿Sale? Para que ahorita también se lleven la parte de la explicación, por qué salieron así las gráficas y todo. En el contradominio o rango, lo voy a poner por acá. Pues esto es igual a los reales positivos unión el 0. Porque van desde el 0, no es cierto, el 0 no se toca. Vean que el 0 no se toca porque esta función amarilla no llega al 0. Entonces significa que el rango solamente va de los que son mayores que 0. Entonces eso es esta función, los reales positivos. ¿Va? Así es como se tendrían. Muy bien, si incluyera el 0, pues sería los reales positivos unión el 0, así sería. Pues hasta aquí queda el inciso B. En el problema 3 de la parte de la actividad 1.3
nos pedía precisamente encontrar el dominio y el contradominio de estos dos ejemplos que acabamos de ver, ¿sí? Del inciso A y del inciso B. Este es el inciso B. No lo había puesto. Entonces ya resolvimos los dos problemas. O sea, ustedes pueden poner eso en el problema 3. O pónganlo ahí mismo. Y ya al final tenemos un ejercicio que es de práctica. Este ejercicio de práctica dice lo siguiente. Dice, a ver, Wattside Energy cobra a sus consumidores de energía eléctrica una tarifa base de 6 pesos por mes. ¿Sí? Más, o sea, 6 pesos es lo mínimo que te pueden cobrar, más 0.1 centavos, o 1 centavo, pues, por kilowatt hora, por los primeros 300 kilowatts consumidos, y 0.06 por kilowatt hora por todo lo consumido de más de 300 kilowatt hora. Suponga que un cliente usa X kilowatts hora de electricidad en un mes. Lo que queremos es expresar el costo mensual E como una función de X definida por tramos. Esta E y esta X son lo que nos dicen cómo vamos a determinar nuestra función. Dice, mira, la función se va a llamar E y la variable va a ser X. Entonces, aquí es como el problema de la parte teórica para las telecomunicaciones, para el plan. Aquí vamos a tener 2 casos nada más. ¿Por qué 2 casos? Un caso es si la X se encuentra entre 0 y 300. ¿Por qué? En este caso, pues se van a cobrar los 6 pesos que son la base, más, y a diferencia del plan de telefonía, aquí sí te cobran por kilowatt y eso está bien, ¿no? Así debería de ser. 0.1 por la cantidad de kilowatts que consumimos. ¿De dónde salió esto otra vez? Porque la base siempre debe de ir. ¿Por qué? Porque eso es lo que te van a cobrar. Ahora, los kilowatts hora, si consumiste entre 0 y 300, pues esos cuestan 0.1. Entonces, tantos kilowatts por 0.1 te darían el costo final. Para la segunda parte es, ¿qué pasa si ahora el X es mayor o igual que, no mayor o igual, tiene que ser mayor estricto? ¿Qué pasa si el X ahora es mayor estricto que 300? Consumimos más de 300 kilowatts. Pues dice en esta parte, miren, que se cobra 0.06 por kilowatt por todo lo consumido de más de 300 kilowatts. ¿Sale? Eso es lo que se cobra. Es decir, que cuando pasas de 300 kilowatts, te cobran nada más, o sea, te bajan el costo por kilowatt, ¿no? A partir de 300, es lo que dice. Entonces, en este caso quedaría de la siguiente manera. Los 6 que son base, ¿sale? Más los 300 kilowatts que ya consumiste. Eso serían 0.1 por 300, porque te van a cobrar lo de los 300 kilowatts que ya consumiste, más, ¿sí?, todos los kilowatts extra por los que te pasaste. Acuérdense que pasarnos es, ¿cuántos te pasaste? Pues X menos 300. Esa fue la cantidad de kilowatts que nos pasamos. Por esto, ¿cuánto nos van a cobrar extra? 0.06. Y entonces esa sería la función que corresponde a este problema. Vean que es una función un poquito más compleja porque ahora se va a ir acumulando lo que te van a ir cobrando. La base, el precio por los 300 primeros kilowatts, más lo que te pasaste. ¿Sale? Así es como funciona esta parte.
Entonces, en realidad, podría definirse también el problema como que si te pasas de 300 kilowatts, entonces ya de antemano te vamos a cobrar 30 pesos, ¿no? Que serían 36. Esta última parte en realidad se podría poner como 36 más X menos 300, la más la última parte, por 0.06. ¿Sí? Aquí es bien importante ponerle atención a la lectura, leerla con calma cuando tengan un problema, sobre todo si viene alguno en el examen parcial, concentrarse y ver las secciones en las cuales está hablando. ¿Dónde son los cambios de cómo sabe que el X está entre 0 y 300 y el X debe ser mayor que 300? Porque ahí es donde ellos ponen el tope de si te van a cobrar más o si te van a cobrar menos. ¿Sí? Por eso de ahí es de donde sale. Con esto terminamos la actividad 1.3. Esperemos que haya pocas dudas y ustedes puedan realizar su quiz de manera muy buena, ¿no? Que les vaya muy bien.